Hola, muchas bendiciones. Deseo de que Dios le esté bendiciendo, prosperando en todos sus caminos. De verdad que es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con usted y con su familia, con sus amigos. Muchas gracias por la atención de la misma. Quisiera tocar un tema del cual yo voy a estar hablando bien seguido, esto del ser ministro del nuevo pacto. He estado leyendo al respecto, y para mí es fascinante el tema, porque el ser ministro del nuevo pacto no, la palabra se escucha, el título ministro, se oye como que, ¿verdad? Pero todos los cristianos, todas las personas que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos ministros del nuevo pacto. Dios nos ha capacitado para ministrar a otras personas. Si su hijo está enfermito, usted tiene la autoridad, usted tiene la capacidad, usted tiene el Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, está dentro de usted. Y usted tiene el poder de poner manos en el nombre de Jesús, porque Jehová Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos amó antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Ese mismo Dios que nos amó, el mismo Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos, el mismo Dios que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, el mismo Dios que le dijo al ciego que viera, a la persona que no podía caminar, lo levantó, el mismo Dios que abrió el mar rojo cuando iba pasando el pueblo de Israel, el mismo Dios de quien servía Elías, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, Ruth, Pedro, Moisés, todos estos manes que eran poderosos y que hacían tantos prodigios. Ese mismo Dios, esa misma unción está en nosotros. Y yo creo, me atrevo a decir que doble, porque ellos no tenían el Espíritu Santo antes de que el Señor Jesucristo viniese. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es lo que nosotros somos. Me gusta, estaba hablando con alguien hace poco y me dice, estábamos hablando de guerra espiritual y la verdad es que yo me estoy educando con respecto a lo que es guerra espiritual, ¿verdad? Pues no lo sé todo. Y fascinante el tema, es increíble cómo Dios nos ha capacitado a nosotros. La persona me dice, Mario, vos sos pastor, vos no sos intercedor, haz lo tuyo, yo hago lo mío, porque yo estaba ahí como contradiciendo un poquito. Pero la verdad es que estoy aprendiendo y una de las cosas que he recibido con respecto, porque yo quiero interceder con, ¿cómo se dice? Efectivamente. Yo quiero ganar almas y hacer discípulos. Yo quiero avisarle a todo el mundo que Cristo viene y decirle a la gente que, wow, hay vida eterna, hay vida después de la muerte, porque el Señor Jesucristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, pero también tengo aquel interés grande de que la gente sepa de que en el caminar con Cristo nosotros tenemos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Es todo eso. Yo estoy interesado en que Dios me empiece a capacitar para poder llevar y dar de gracia lo que Él me está dando a mí de gracia. Y la verdad es que ahora entiendo de que es importante que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo. Porque personalmente, ¿verdad? Yo perdí muchos años de mi vida sin servir a Dios, sin servir al Señor, porque simple y sencillamente no tenía ni idea de quién yo era. Como persona sabía, pero hay tantos secretos, hay tantos misterios, hay tantas cosas buenas, tantas capacidades que por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos. Nosotros tenemos el poder de llamar a aquellas cosas que no son como si fuesen. Tenemos fe, que es tremenda. La fe, dice la Biblia, de que es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Nosotros somos de los que podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nosotros podemos decir, hey, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay tantas promesas, tantas palabras, tanta palabra que nos puede levantar y hacer a aquellas personas que nosotros hemos sido llamados a ser. Ser ministro del nuevo pacto es una de esas bendiciones que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? Y no importa en el nivel que usted esté en este momento, ¿verdad? Esto se aplica para usted. Los llamados de Dios son irrevocables. O sea que Dios se los da y los capacita para que usted los use. Y si en la condición que usted está ahorita no puede o no siente o eso o lo otro, tranquilo. Porque dice el Señor de que la obra que Él comenzó, Él la va a terminar. ¿Ok? Y se lo digo por experiencia. El Señor comenzó la obra en mí
por mis propias necesidades, por mis propias decisiones, me aparto, el Señor viene, me agarra mi corazón y porque Dios es fiel, nuestro Dios nos ama, ¿verdad? Nosotros los tenemos que tomar un step of faith, ¿verdad? Un paso de fe para que sea Dios el que nos empiece a formar, porque ese es el proceso. Ahora, siendo esto de ser ministro del nuevo pacto, es fascinante porque antes de esto que yo les voy a hablar ahorita solo es una introducción prácticamente. ¿Por qué? Porque para decir de que ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia, es importante que nosotros sepamos lo que es una o la otra, ¿verdad? La gracia es la bondad inmerecible de parte de Dios para con nosotros. El amor, la misericordia, la gracia, su compasión, wow, todo lo bueno de Dios se transmite por lo que es la gracia. La bondad inmerecida de Dios en nuestra vida, eso es la gracia. La ley, ¿verdad? Hay dos formas de ver la ley. Hay muchas personas que suelen creer de que cuando la Biblia nos habla de la ley, se refiere solamente a la ley de Moisés, o sea, los 10 mandamientos. Pero aparte de la ley judía, o sea, de la ley mosaica, la ley judía, en la ley judía existen 613 otros mandamientos, preceptos, ordenanzas, las cuales son impuestas en el pueblo de Israel, que ellos tienen que cumplir con esas 613 leyes para llegar supuestamente a obtener la salvación, ¿verdad? Y es increíble porque estas reglas son impuestas a ellos mediante la directriz de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes. Y esto se los enseñan, todas esas enseñanzas las sacan de lo que ellos le llaman el Torah, o el Torah, creo que se dice, los cuales son los libros pentateucos de la Biblia, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Entonces, de ahí está resumido todo lo que son estas 613 ordenanzas. Dios solo le dio 10 a ellos, los 10 mandamientos. Pero que cuando ellos caminan bajo la ley, ellos dicen, no, pero es que quebrantaste la ley, porque quiere que le dé un ejemplo perfecto de cómo la ley se puede romper. Pues la ley no fue diseñada para ser alcanzada, no fue diseñada para ser cumplida. La ley prácticamente vino a ser como quien dice lo que les revelaba al pueblo, su pecado, sus faltas, sus debilidades, lo incapaz que eran de vivir santos delante de Dios, que era lo que el propósito de la ley es eso, es maldecir. La ley en sí es santa porque Dios la dio, pero no fue diseñada para santificar. ¿Sí me dejo entender? La ley, los 10 mandamientos son santos, pero no fueron diseñados para santificar. ¿Por qué? Porque no fueron diseñados para ser alcanzados. Déjenme le cuento. Solo le voy a dar uno de los mandamientos, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? No hay una persona en este planeta que pueda amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes la historia del joven rico que vino del Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, porque la mentalidad del judío, de los judíos, estamos hablando, no estamos hablando de los judíos, ¿cómo se dice? Mesiánicos, de los que conocen a Jesucristo. Estoy hablando de los judíos que caminan bajo la ley. Los judíos que caminan bajo la ley, el pensamiento de ellos consiste en hacer o no hacer. Si yo hago, soy bendecido. Si no hago, soy maldecido. Porque la ley fue diseñada para maldecir. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de cumplirla. Al no cumplirla, automáticamente la persona es, ¿cómo se dice? Maldecida. Aquí abajo, en una de estas dos esquinas, usted va a ver la lectura para que usted la escriba rápido y pueda, para referencia. O sea, que todo lo que yo le estoy diciendo está escrito en la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el joven rico viene del Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer? El Señor Jesucristo lo queda viendo y sabe que es, porque él era uno de los principales del templo, este hombre. Ahí en la Biblia dice el joven rico, pero no era que era un muchachito de 17 años, 19, no, era un hombre, creo yo, de sus 35 y pico, ¿va? 35, 40 años, era joven.
viene donde el Señor y le dice, entonces, ¿qué pasa? Que el Señor le dice, ¿sabes qué? El Señor le dio ley, el Señor Jesucristo le dio ley a él, porque en eso es lo que ellos creen, porque él vino, el Señor le dice, bueno, cumplir los mandamientos, no matarás, no vas a hacer esto, no fornicar. Y este hombre, si usted se da cuenta, la respuesta de él fue, yo todo eso lo he cumplido desde que soy muchacho, desde que soy niño. En otras palabras, ponerme a hacer algo que yo realmente nunca he hecho, porque lo que me estás diciendo, I got it. Esa fue la actitud, porque el pensamiento de la persona que anda bajo la ley, cree que con lo que hace está alcanzando la santidad y la gracia de Dios para con su vida. ¿Ya me entiende dónde estamos yendo? Este hombre viene y le dice al Señor, ya todo eso yo lo cumplí, dame más. El Señor le dice, te falta uno. ¿Sabes qué? Anda a vender todo lo que vos tenés. Anda a venderlo y repartirlo entre los pobres. Y la Biblia dice que es más fácil que entre un camello por la aguja, por el hoyo de una aguja, que un rico entre al cielo. Por años la gente ha creído que la gente rica no va a entrar al cielo, o que a la gente rica se le va a hacer un mundo entrar al cielo, porque son amantes del dinero y que solo el dinero les importa. Y bueno, ¿verdad? Esa es mentalidad de ley. Pensar así es andar bajo la ley. Ya lo voy a explicar por qué, pero no ahorita. Cuando el Señor viene y dice de que es más fácil que un camello entre por el hoyo de una aguja, no se está refiriendo a una aguja de la chiquita. No está refiriéndose a una aguja de coser ropa. ¿Ok? En esos tiempos bíblicos, las ciudades estaban rodeadas por fortalezas, o sea, por una pared, ¿verdad? Había que entrar por un puente que se bajaba. Pero muchos de esos sitios tenían unas puertas que se le llamaba la aguja, el hoyo de la aguja. Por allí entraban los camellos para llevarlos a un sitio específico. Pero la posición del camello es que el camello tiene que ponerse de rodillas y entrar, ¿verdad? Con sus codos prácticamente. O sea, yo no sé. Ya usted me entiende. Él tiene que prácticamente doblar la de esto y tirarse al suelo y entrar así por ese hoyo, porque la cuestión esta no les permite entrar. Entonces es difícil de meter, pero que prácticamente es una posición de humillación. Que el camello, si usted gusta, vaya a investigarlo y va a encontrar un poquito más de lo que le estoy diciendo. Siéntase con libertad de educarme, porque yo también estoy aprendiendo. Pero en sí, eso es el hoyo de una aguja, donde en estas ciudades había unas puertas específicamente para que los camellos entraran en una posición de humillación, ¿verdad? Donde se tenían posición de humillación. El Señor viene y le dice, ve a vender. ¿Por qué el Señor le dijo a él, ve a vender todas tus cosas y después viene y me sigue? Al principio, cuando yo empezaba a leer la Biblia, yo sentía, wow, qué injusto, ¿verdad? Porque este muchacho posiblemente heredó todas las ganancias que tenía, posiblemente, ¿verdad? Sus abuelos trabajaron y toda su descendencia trabajaron fuerte por todo lo que él tenía y venir a regalarlo solo por así a los pobres. Pero en lo que el Señor le estaba enseñando a él, lo que nosotros a veces, y eso fue lo que el Señor me reveló a mí, ¿verdad? Tal vez usted tenga su propia forma de verlo. Lo que el Señor me puso en mi corazón es de que cuando Él viene y le dice, te hace falta cumplir uno, es porque para que este hombre venga y diga, yo desde que estaba joven los cumplo todos esos mandamientos que me estás diciendo. El Señor viene y le dice, ¿sabes qué? No has cumplido aquel que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si vos amás a tu prójimo como a ti mismo, tu prójimo deberías de tener exactamente lo que vos tenés. O sea, de que si vos sos millonario, o todos la gente, tu prójimo van a ser millonarios, o vos te vas a hacer pobre con todos ellos.